estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas. En Nuevo León, el gobernador Samuel García ha confirmado que fue emitida la declaratoria de emergencia por sequía que se vive en esa entidad. México se enfrenta a una de las sequías más terribles de su historia y podría quedarse sin agua muy pronto. Los expertos estiman que al menos el 80% del territorio se encuentra en una situación grave, pero hay algo que muy pocos saben, y es que mientras en el mundo el agua se ha convertido en un bien tan preciado que ya cotiza en la bolsa de valores en Wall Street, en México se le ha entregado la concesión para explotar los principales manantiales que abastecen al país para embotellar, vender y saquear el agua potable de México con ganancias estratosféricas a una de las empresas internacionales más oscuras del planeta. Me refiero a Nestlé. Hoy Nestlé tiene 17 plantas en nuestro país. No muchos lo saben porque es algo que se oculta, pero el agua de estas botellitas viene del llamado eje neovolcánico transversal en la región del Balsas, Puebla, que posee los acuíferos más importantes de México y de la región. De los 40 pozos de agua potable que hay en esa área, 16 le han sido concesionados a Nestlé. Y solamente con una de estas concesiones de agua que le fue otorgada a Nestlé desde el 2007, se le permite extraer 500,000 metros cúbicos de agua en Santa Cruz Otlatla, en el estado de Puebla, para meterla en estas botellitas y vender el agua que debería de ser propiedad de los mexicanos. Con eso se podrían regar más de 10,000 hectáreas para los cultivos que sufren de una enorme sequía en la región y que ahora no tienen agua para sembrar sus campos. ¿Quieres adivinar a dónde se fue el agua de sus campos? Esta planta es una muestra de la confianza que empresas líderes tienen en el potencial de crecimiento de nuestro país. Pero ¿cómo es que estas empresas se apoderaron del agua de México? ¿Cuál es el oscuro historial de Nestlé en otros países del mundo y de América Latina? ¿Puede México hacer algo para cambiar esto? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para entender la historia de cómo una sola empresa de origen suizo se ha apoderado de una gran parte del agua de México, comencemos aquí. Nestlé es la encargada de explotar el agua del manantial en la región de Ixtapopo desde la década de los 90. Esta multinacional logró obtener múltiples concesiones otorgadas por las autoridades mexicanas para extraer millones de litros cúbicos al año para su comercialización a través de las distintas marcas de la compañía. Esas concesiones que el gobierno de México le dio a Nestlé le quitan el derecho a los pobladores y a los campesinos a extraer el agua por cuenta propia y abastecer sus tierras, en una región donde el común denominador es la pobreza y la falta de acceso al agua potable. Por eso cientos de organizaciones populares mexicanas han expresado su descontento ante el poder hegemónico de empresas como Nestlé sobre los recursos naturales de sus regiones sin mucho éxito. Es difícil levantar la voz en contra de la empresa alimentaria más poderosa del mundo. Por eso decidimos hablar de esto. En otro video ya hablamos de cómo la falta de regulaciones en las privatizaciones de México han generado los robos más grandes del país. Pero una cosa es robar dinero y otra es saquear el agua del país. Esto es diferente, es igual o peor que una guerra. Muchas personas en México tienen que racionar el agua potable, le llaman tandeos, y reparten el bombeo de agua por zonas o comunidades porque ya no hay suficiente agua. Y la privatización del agua a manos de empresas como Nestlé han agudizado aún más la profunda desigualdad que existe en México. Pero no solo se trata de Nestlé. En Puebla también hay otras dos transnacionales que se han hecho del control del agua para su explotación y comercialización. Junto a Nestlé, Danone y Dr. Pepper son las encargadas de beneficiarse de los recursos naturales de una región en la que sus propios habitantes no tienen ya acceso suficiente al agua potable. Los pobladores dicen que por culpa de esta empresa muchas colonias se están quedando sin agua y dicen que no se van a ir de ahí.
Incluso van a organizar una asamblea para determinar si convierten la planta de Bonafont en un centro comunitario. Pero no es de ellos la planta de Bonafont. No es de ellos, pero la tomaron. Aunque en un principio estas empresas se asentaron en el lugar con la promesa de llevar prosperidad para la gente, la realidad ha sido totalmente diferente. Y es que las poblaciones en donde estas empresas poseen sus bases de operaciones, Santa Cruz Otlatla, municipio de Tlahuapan, Santa María Zacatepec, perteneciente a Juan C. Bonilla, y varias localidades de Tehuacán, Puebla, tienen índices de pobreza superiores al 50% de sus habitantes. Estos son datos del propio INEGI en un informe del 2020. Estas transnacionales llevan más de 20 años despojando a sus habitantes de agua. Todas estas empresas han recibido concesiones de parte del gobierno mexicano que les permite el control de los recursos por sobre las comunidades donde se encuentran los pozos. Y para hacerse de la explotación y del control del agua, las multinacionales adquirieron empresas locales como Embotellador Arcoíris, Manantial Asunción y Grupo Peñafiel, entre muchas otras. Y por si fuera poco, y esto es realmente indignante, tan solo pagan un promedio de 2,600 pesos mexicanos, lo que es más o menos equivalente a tan solo $130 en todo un año, como pago por la explotación de las aguas de México. Este dato fue publicado en el informe sobre violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento en México, publicado en el 2018. Es un robo descarado. Para ponerlo más claro, una casa en México paga hasta 5 veces más al año por el agua racionada de un solo hogar que empresas como Nestlé por explotar el agua del país. Usuarios de agua y drenaje de Monterrey de diferentes municipios del área metropolitana denunciaron cobros excesivos de agua hasta por 16,000 pesos. Las empresas multinacionales como estas causan un daño irreparable al ecosistema de México y estos son algunos datos bastante trágicos para que tú puedas confirmarlos. Nestlé tiene distintas concesiones para extraer agua en México. En 1993, por ejemplo, recibió una concesión para extraer 315,360 metros cúbicos de agua y para 1994 se le dio otra concesión anual para extraer más de 1,000,000 de metros cúbicos de agua para uso agrícola. En 1998 recibió también el permiso para extraer 93,312 metros cúbicos más. Y en el 2017, 500,000 metros cúbicos. En 2018, otra más por 115,000 metros cúbicos adicionales de agua. Según estas cifras, la producción diaria de Nestlé se ubica en más de 12,000 botellas de agua como esta. Esto ha impactado directamente a muchas comunidades que se han quedado sin agua. Por otra parte, Dr. Pepper, que llegó al país en 1992 con la compra de Grupo Peñafiel, ya para 1995 había recibido una licencia para explotar 1,130,000 metros cúbicos de agua. Dr. Pepper cuenta con más de 50 marcas en el mercado que venden el agua que era propiedad de los mexicanos. Se están robando descaradamente un recurso vital de México. Y obviamente, mientras miles de campesinos abandonan sus campos cada año por las sequías y muchos mexicanos no tienen agua potable en sus hogares, a más de uno le están engordando la cartera. Pero esto es apenas el principio. En el 2019 se encontró una elevada cantidad de arsénico en el agua embotellada de Dr. Pepper. Según cifras oficiales, las botellas contenían 18.1 partes por billón, mientras que el máximo permitido de arsénico es 10 partes por billón. En México el agua potable por tuberías es un lujo que no todos pueden darse. En medio de este contexto, es increíble que un país con empresas transnacionales explotando deliberadamente manantiales de agua, de los cuales gran parte de su población no tienen acceso al líquido vital por tuberías. Pueblos como San Cristóbal de las Casas en Chiapas enfrentan una severa escasez de agua por tuberías, afectando considerablemente su calidad de vida. Por si fuera poco, el agua embotellada tiene un valor muy elevado, y esto ha ocasionado que se disparen las ventas de bebidas carbonatadas. A pesar de que en el turístico poblado de San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas, llueve casi todo el año, el agua no es potable y sus habitantes tienen que sustituirla por soda azucarada.
Todo esto podría parecer incluso parte de un plan macabro, pero es la realidad que viven miles de mexicanos todos los días. En promedio, los habitantes de esta región consumen 2 litros de Coca-Cola u otras bebidas como estas al día, y esto se ha visto reflejado en el incremento de la tasa de mortalidad por diabetes en un 30%, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en México. Vale la pena mencionar que en esta región Coca-Cola cuenta con una robusta planta de embotellamiento y para muchos de sus habitantes es la principal culpable tanto de la falta de agua como del incremento de la diabetes entre los mexicanos. Y por eso es que este tema de las privatizaciones de agua a empresas multinacionales puede medirse desde distintos puntos de vista, en los que incluso se ve afectada la vida misma de las personas. Un pueblo de Francia acusa a Nestlé de dejarlo sin agua. La desesperanzadora realidad de México en cuanto a la explotación indiscriminada de sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales no es una realidad de la que hayan escapado también otros países del mundo. La diferencia es que en otros lados los han exhibido, mientras que en México incluso hasta se presumen como logros del gobierno las inversiones millonarias de Nestlé para robarse el agua de los mexicanos. Tiene 17 plantas en nuestro país que contribuyen precisamente a generar empleo, a crecer con México. La inversión que hoy estamos poniendo en operación e inaugurando formalmente no es menor. Son $245 millones. De hecho, la preocupación de cientos de organizaciones ambientalistas y de la población en general está argumentada en antecedentes mucho más trágicos, por llamarlos de alguna manera. Poniendo un ejemplo muy claro, vamos a referirnos exclusivamente a Vitel, un pequeño pueblo en el este de Francia. Este pueblo era una de las regiones del mundo con las fuentes de agua termales y minerales más famosas. Hoy la realidad es muy diferente y para la gran mayoría de los habitantes de este pueblo existe un solo culpable, Nestlé. Esta población de unos 5,000 habitantes le ha dado nombre a una de las marcas de agua más famosas de Nestlé. La compañía suiza es desde 1992 la propietaria de la marca Vitel, cuya comercialización se extiende por varios países del mundo. Se estima que Nestlé ha extraído un aproximado de 1 millón de metros cúbicos por año de los pozos de esta comuna. Claro, gracias a una licencia del gobierno que les permitió controlar gran parte de la extracción del agua en Vitel, además de controlar unas 10,000 hectáreas de terreno. Por cierto, en estas 10,000 hectáreas de terreno se encuentra el pueblo de Vitel, y la compañía es quien permite a los agricultores del lugar utilizarlos con la condición de no usar pesticidas. Desde su llegada a esta región, y gracias a la extracción indiscriminada del agua, algunas organizaciones o asociaciones como las ONG Bosques Nature Environment han denunciado que Nestlé es la responsable de la crisis acuífera que hoy se vive en este pueblo. Según cifras proporcionadas por la Oficina Geológica de Francia, en los últimos 40 años se ha disminuido más de 10 metros el manto freático de la comuna. Sin embargo, desde 1990, este se habría acelerado unos 30 centímetros por año. Se considera que Nestlé ha sobreexplotado los recursos hídricos y ha puesto en riesgo el consumo humano de agua, además de disminuir los niveles de ríos y lagos, poniendo en riesgo también a las especies que las habitan. Increíblemente, Nestlé ha negado ser responsable de la disminución de agua en Vitel, aunque se han comprometido a reducir en un 25% su extracción y colaborar monetariamente con un proyecto que para muchos es indignante. El gobierno ha dejado claro que Nestlé no saldrá del lugar y seguirá con sus extracciones de agua. Por el contrario, esperan construir un sistema de tuberías de unos $56 millones para traer el agua a Vitel desde otras comunidades, siendo que Vitel tenía sus propios mantos acuíferos. La solución es traer agua por tuberías a un pueblo que era conocido mundialmente por sus reservas de agua, que hoy son descaradamente extraídos por esta multinacional con la mirada cómplice de las autoridades de esta región. Poniendo el ejemplo, sus habitantes han emprendido una heroica lucha contra este gigante sin un panorama alentador a la vista. Por supuesto, Nestlé
asegura que no es responsable de esta escasez del agua y que realizan estudios para asegurarse de no afectar negativamente las cuencas o acuíferos de los lugares donde extraen el agua. Pero existen otras denuncias en distintas partes del mundo también, incluso aquí en Canadá, donde vivo, específicamente en la ciudad de Guelph, han tildado a la compañía como una severa amenaza para los indígenas de esa región, donde se les ha permitido extraer 3.6 millones de litros de agua por día. Imagina nada más la cantidad de agua extraída en un periodo de 10 años. En Sudamérica, Nestlé tampoco ha estado exenta de la polémica. También se le acusó de quererse apropiar del acuífero Guaraní, considerado una de las mayores reservas de agua del mundo. Lamentablemente, México, en toda su historia, ha estado a merced de los grandes saqueos que vienen de la mano de acciones cuestionables de los gobiernos en turnos en distintos periodos. El caso del agua es uno de los tantos hechos que vulnera los derechos humanos de millones de mexicanos. Y peor aún, pone en riesgo la sostenibilidad de la vida para los mexicanos en un tiempo muy corto. Y es que hoy nos pudiera parecer imposible que México pudiera quedarse sin agua en el futuro, pero la explotación desmedida de sus recursos hídricos y el amparo gubernamental de muchas de estas acciones desde tiempos pasados son un llamado de alerta que no puede pasar desapercibido. Nuestras reservas acuíferas más importantes hoy están en manos de empresas extranjeras como Nestlé, mientras que muchos mexicanos no tienen el acceso continuo al agua potable por tuberías o la posibilidad de extraerla por cuenta propia. Lamentablemente no existe una solución a la vista, más que denunciar y visibilizar estas prácticas que ya han cobrado el bienestar de pueblos enteros en distintas partes del mundo. El agua, que debería de ser de todos los mexicanos, hoy tiene dueño, y son empresas extranjeras, que además lucran con la necesidad y la carencia que ellas mismas han generado. Dime en los comentarios cuál es tu opinión sobre esto, y si te ha gustado mi video, ayúdanos suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.